Hoy es el tema número 105 de la columna vertebral del cristiano. Qué gran bendición para mí estar acá tratando estos. Es impresionante, ni yo me lo creo, venir a ver el tema 105. Imagínate, lo comenzamos desde antes de la pandemia. Comenzamos estudiando Romanos y lo comenzamos mucho antes, por el 2019, por ahí, mucho antes, imagínate, y este tema vino a pegar exactamente en los tiempos de pandemia, perfectamente. Dios todo lo tiene completamente calculado, todo planificado. Así que pidámosle a papá. Papá Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias a Jesucristo podemos hablarte cada segundo y poderte decir gracias por darlo por nosotros y por eso tener la libertad nosotros de hablarte. Gracias por comprarnos con la sangre de Jesucristo y gracias porque Jesucristo, tú le pediste a papá, a Dios, que nos enviara el Espíritu Santo para muchas funciones acá. Si no fuera por el Espíritu Santo, no sé, a saber cómo no estaríamos súper, pero perdidos aquí en la tierra. El Espíritu Santo nos guía de su mano, guía a la iglesia, guía a cada persona, nos redarguye, nos bendice. Así que yo estoy muy agradecido con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por enseñarnos hoy. En Cristo Jesús. Amén. Ok, el tema de hoy se llama peticiones del pastor. ¿Por qué? Directamente en este tiempo, los ministerios que Jesucristo nos regaló para edificar la iglesia y para guiar a la iglesia están, digámoslo así, centralizados en el ministerio del pastorado. Este es el tiempo donde un pastor guía, organiza una iglesia, edifica una iglesia, ya sea localmente, planifica una iglesia. De hecho, pues hace su preplan, hace su plan, la organiza, luego ejecuta el plan según el cronograma y luego de estar ejecutado va controlando todo lo que va sucediendo de acuerdo al plan, va chequeando, va evaluando. Un pastor lo hace en este tiempo. Y de hecho todos los ministerios están en función en este tiempo. No podemos decir que un X ministerio no está en función. Probablemente alguien vendrá y va a hacer discusión conmigo, pero el Señor Jesucristo regaló los 5 ministerios que son maestro, evangelista, profeta, pastor y apóstol. Esos 5 ministerios, y pueden funcionar individualmente, pero también pueden funcionar como unas características, como una directamente don de Dios en una persona. Algunos hacen función. Si no hay de repente un evangelista directamente en la iglesia, el pastor ejecuta ese ministerio también como evangelista, lo puede hacer plantando iglesias también. El Señor los utiliza a las personas, pero sí, el Señor está utilizando específicamente, individualmente estos ministerios, pero también puede utilizar a una persona las diferentes características de los ministerios, como acabo de explicar. Cuando yo hablo aquí que el nombre es peticiones del pastor, me estoy refiriendo, leyendo y sacando el extracto de los versículos que nos tocan hoy estudiar de Romanos 15. Estamos finalizando el Romanos 15 hoy. ¿Cuántos capítulos tiene Romanos? Pregunto. 16. Estamos hoy terminando el capítulo 15. Luego entramos al 16. La columna vertebral del cristiano, que es la doctrina, ya Pablo la finalizó. Ahorita él casi está mencionando detalles. En este momento él está descansando, ya no está mencionando sobre la doctrina, sino que está hablando ya directamente en confianza con nosotros la iglesia, con nosotros sus hermanos. Él está hablando los últimos detalles sobre lo que va a hacer ahora que acaba de desarrollar la columna vertebral del cristiano, que es la que estuvo él enseñando y que la cual estuvimos estudiando en los capítulos anteriores. Cada vez hago un resumen sobre lo que hemos estado leyendo. Pero hoy yo quiero decirte que nada más voy a rápidamente tocar el capítulo 15. El tema principal del capítulo 15 de Romanos se refiere a tener el mismo sentir en Cristo. Tener el mismo sentir en Cristo. Ese es el tema
general de Romanos 15. Tener el mismo sentir en Cristo. De ese tema estuvimos viendo nosotros la parte 1, la parte 2, la parte 3 y la parte 4 que vamos a ver hoy. Yo quiero como ponerles el panorama para que usted no se vaya a perder en lo que vamos a estar estudiando. Les agradezco mucho. Gracias, mi amor. Estoy un poquito afónico, pero estamos bien. El tema principal del capítulo 15 de Romanos habla que la iglesia, los que hemos sido comprados con su sangre, podamos tener el mismo sentir que Él tuvo, tener el mismo sentir que Él tiene. Eso es el tema principal del capítulo 15. Luego la primera parte habló sobre la conclusión de los temas del capítulo 14. Estaba como concluyendo Pablo sobre el tema de los fuertes y los débiles, los hermanos fuertes y los hermanos débiles. Eso fue en el versículo del 1 al 6 de Romanos 15. Luego vimos la parte B, o sea la parte 2, que era sobre debemos recibirnos los unos con los otros, así como Cristo nos recibió. Ten misericordia así como Cristo te tuvo misericordia a ti. Sea amable con tus hermanos, así como Cristo fue amable contigo. Muévete tú directamente en tu interrelación con tus hermanos, así como Cristo se mueve, como se movió en su interrelación, a pesar de ser Dios, de una manera tan bondadosa, tan paciente, tan amorosa, con los que le rodeaban, como fue en el caso de sus discípulos, los 70 discípulos, los 12 discípulos, los 3 discípulos. Estoy haciendo cada vez los más cercanos a Él, pero como Él también se relacionó con las autoridades civiles y militares, como Él se relacionó con los del IRS, sobre los taxes, todos esos detalles. Él nos ha dejado modelado todo, cómo fue su vida, y Él nos pide a nosotros que nos movamos como Él se movió. Entonces, sobre eso trató el tema 2, que fue del 7 al 13. Estuvimos viendo esa parte. Entonces la conclusión de los fuertes y los débiles, cómo debemos de recibirnos los unos con los otros. Ahí vimos varios otros temas, pero yo no voy a hablar más de eso, sino que quiero que pasemos a lo siguiente, porque la parte 4 que hoy vamos a ver habla sobre los proyectos y deseos que quiere expresar Pablo en esa carta a nosotros, la iglesia. Esa carta fue escrita a los gentiles, la iglesia en Roma, que habían unos judíos también mesiánicos, pero directamente el Señor esta carta la escribió para nosotros, para ti y para mí. Por eso hemos aprendido tanto. Ok, la parte 1 del tema 4, esta parte de proyectos y deseos inmediatos de Pablo, que quiere él comunicarnos a nosotros, se va a estar refiriendo hoy más que todo a la muestra de su interés de él, sus deseos, sus anhelos de que quería ir a Roma. Roma era un país, digámoslo así, comparado con estos tiempos. Si tú estás en Honduras, si tú estás en El Salvador, tú estás en Colombia, estás en España, tú estás en Perú, estás en Guatemala, República Dominicana, donde tú quieres ir. Creo que la mayoría de personas, nuestros países de orígenes, quieren ir a Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia en estos momentos. Digan lo que digan, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia en el planeta. Ok, la gente de hoy quiere ir a Estados Unidos. Pues Estados Unidos es comparado en esos tiempos con Roma. Roma era el lugar donde todo el mundo quería ir. Pablo había intentado por todas ir, pero no se le había dado el momento. Eso es lo que está expresando en este momento Pablo en estos detalles. Fíjate. Entonces muestra un interés, y esto lo vamos a ver en estos versículos que vienen. Pablo aclara que a veces en su emoción él intentó ir a Roma, pero siempre alguien lo detuvo, y quien lo detuvo fue el Espíritu Santo. ¿No es verdad que nosotros deberíamos de también ser guiados por el Espíritu Santo cuando tomamos nuestras decisiones? Cuando tú vas a ir de vacación, cuando tú quieres ir de repente a visitar a alguien a otro estado, a otro país, deberíamos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo también, como Pablo. Pablo fue guiado. Pablo alguna vez compró el boleto para ir a algún lugar. ¿Y saben qué? Muchas partes de la Biblia aparece ahí que el Espíritu Santo me dijo no,
no quiero que vayas ahí. Pablo quería ir a predicar a cierto lugar y vino el Espíritu Santo y le dijo, no, todavía no. Entonces voy a cambiar mis planes, dijo él. Y de repente hizo otro plan, no, tampoco ahí. Pablo en ciertos momentos expresa que quiso hacer su voluntad, pero él tenía una comunión tan estrecha con Dios que podía escuchar la voz del Espíritu Santo cuando le decía, no, no vayas ahí. No fue como el caso de ese profeta materialista, Balaán, ¿te acuerdas? Es lo contrario, Dios le dijo no vayas ahí y él más intentó ir ahí. Por último se fue a meter un montón de problemas, porque insistió tanto que Dios lo dejó ir, pero pasó muchas situaciones. Por último cayó en condenación al final. ¿Por qué? Porque hizo su voluntad, no la de Dios. Entonces Pablo es un personaje que tiene constantemente una relación con Dios. Vivía los hábitos continuamente. Él oraba de todas las maneras que hemos mencionado nosotros. Le decía palabras bellas a Dios. Se hincaba a orar exclusivamente. Él solo, exclusivamente orando, hincado. Oraba cuando estaba flotando en el agua, cuando había naufragado. En una tabla, días y días en el agua flotando, confiando en Dios, hablando con Dios. Aún oraba cuando lo bajaron de segundo piso, para que no lo mataran, lo bajaron en un canasto donde metían pan. Ahí lo bajaron, él oraba en todo momento y lo hacía con la mente y de todas las maneras como hemos enseñado en la viña, como nosotros debemos de hacer. Él tenía su secreto con Dios. Él alababa a Dios. Alguien me dirá, ¿Pablo tenía buena voz para cantar? Bueno, él cantaba, él cantó con Silas en la cárcel. Estaba con tanto dolor, le habían dado latigazos, él cantaba al Señor. Él decía, oh, te adoro, Señor, yo alabaré al Señor. Oh, eres bendito, Dios. Y estaba amarrado, está con grilletes, a la par de Silas. Estaban con gran dolor, le olían los huesos, lo habían golpeado, lo habían agarrado patadas. Y él cantaba y adoraba. Eso es adorar a Dios. ¿Tú adorarías a Dios igual, aunque te hubieran dado una gran tunda, como dicen en nuestros países? ¿Cantarías igual? ¿O solamente tú adoras a Dios solo cuando te sientes bien? Pablo y Silas estaban adorando a Dios en la cárcel, más adelante de todo esto que hablamos. Él tenía sus hábitos, por eso. Esa es la razón por la cual tomaba buenas decisiones. Tú podrás tomar buenas decisiones si vives en los hábitos. Tú podrás tener anhelos. Pregúntale a Dios. Si tú estás orando, si tú estás en la palabra, estás recibiendo estudios bíblicos, Dios te va a guiar directamente en tus decisiones, las más trascendentales. Dios te va a guiar en las pequeñitas también. Dios está para nosotros. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que cumplas el propósito que tiene para ti. Pablo aclara que a veces en su emoción él tomaba decisiones contrarias, pero Dios lo paraba. Él podía escuchar. ¿Qué pasa con esas personas que comienzan a decir mañana voy a ir a disfrutar aquí, allá? Yo tengo aquí abundante, no, aquí me alcanza para los pasajes, luego me voy para allá, voy a disfrutar, a gastarme todo lo que pueda. Y dice en Santiago 4:15, necio, ¿cómo sabes que vas a poder estar el día de mañana? ¿No sabes que de repente podrían venir a traer tu alma? Como en pocas palabras, de repente podrías morir y tú estás planeando. Mejor deberías decir, si Dios quiere. Esa es una frase que tú y yo debemos de tener. Siempre que hagamos algo, primero preguntémosle a Dios. Hagamos una, ¿cómo se llama? Prevención de vivir en los hábitos para que puedas tú tomar las decisiones correctas en el camino. Pero si acaso tú tienes alguna duda, di, Señor, si tú quieres, mañana voy a hacer esto. Eso es algo, una frase que debe estar en nuestra oración continua. Si tú quieres, Señor, voy a hacer tal cosa. Si tú quieres, Señor, voy a ir acá. Si tú quieres, Señor, voy a ir allá. Son frases. Y en Santiago 4:15 se refiere a esto.
En Romanos 1:13, cuando comenzamos nosotros la columna vertebral del cristiano, Pablo dijo lo mismo. Yo quiero ir a Roma, pero no he podido ir porque todavía tengo aquí ciertos trabajos que no he cumplido. Pablo priorizaba. Pablo, aunque deseaba hacer algo, para él sabía que era lo primero. Él decía, lo primero es lo primero. Él priorizaba según Dios. Jesucristo a nosotros continuamente nos dice, en la palabra está, busca primero el reino de los cielos y la justicia, dice Jesucristo en el 6:33 de Mateo. Busca primero, yo te doy el secreto. Esta parte que yo te voy a decir hoy va a estar por todos los siglos en la Biblia. Y aquí va a estar el secreto y la mayoría lo van a leer, pero no lo van a hacer. Si tú lo haces, vas a tener éxito. Te va a ir bien. No vas a tener estrés. La ansiedad se va a ir. La depresión no va a poder aterrizar en ti. ¿Por qué? Porque vas a estar buscando primero el reino de los cielos y su justicia. Lo demás va a venir por añadidura. Jesucristo lo dijo, repito, en el 33 del 6 de Mateo. Nosotros tenemos toda la guía en la palabra, pero parte de los hábitos es estudiar la palabra como hoy lo estamos haciendo. Pero tú dirás, ¿la mayoría está aquí? No. Esta es una decisión, es un coraje de dejar nuestro yo y venir a la palabra. ¿Lo estás haciendo tú? ¿Lo vas a estar haciendo siempre? ¿Cuál va a ser tu compromiso con Dios en esta nueva etapa de la viña? En esta nueva etapa que Dios nos permite, que no nos llevó con el coronavirus. Imagínate, aquí estamos todavía. ¿Qué es lo que tú vas a decidir? Fíjese que aquí, en el versículo 22 del 15 de Romanos, vamos a leerlo, dice así: de hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. Mi visita a ustedes, o sea, a Roma, se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares, dice. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Yo busco primero el reino de los cielos. Yo busco primero la justicia. Yo cumplo el propósito que Dios tiene para mi vida. Por eso no fui a Roma. Por eso, qué lindo encontrar aquí que Pablo dejó en segundo, tercero, cuarto lugar sus deseos materialistas, aunque usted se va a dar cuenta que ni siquiera eran materialistas. Él quería ir a predicar a Roma, pero primero tenía que predicar en zonas de repente diferentes a Roma. Y él dice, esa fue la razón por la cual yo me demoré. Me he demorado de visitarlos a ustedes. Esa fue la razón. Y fíjense que aquí se está refiriendo a los viajes de Pablo. Pablo hizo unos viajes largos. Impresionantes esos viajes que hizo Pablo predicando, evangelizando. Fíjense que el primer viaje lo hizo en el año 47 y en el año 48, después de que Cristo había muerto. Después de Cristo, en el año 47-48 hizo el primer viaje. ¿Y sabían dónde anduvo predicando? En Siria, el cual la iglesia ahí era la iglesia de Antioquía. Anduvo predicando en Turquía, en una parte de Turquía. Tú puedes encontrar esto en Hechos 14. Vas a ver cómo en esos lugares, en esos tiempos, él comenzó el primer viaje evangelizando, pero también resolviendo problemas. Gente que estaba en contra de lo que él andaba predicando. Gente que estaba en contra, que pensó que el mensaje de salvación solamente tenía que ser para los judíos. Gente que al final admitió a no judíos, pero querían imponerles tradiciones judías. En esos tiempos exactamente fue donde los apóstoles, que eran la cobertura de Pablo, decidieron junto con el Espíritu Santo no ponerles esas tradiciones como carga a los gentiles para ser parte de la iglesia de Cristo. Fue de una manera pero
Impresionante cómo Pablo, además de andar evangelizando, andaba resolviendo problemas también. En el segundo viaje siguió predicando en Turquía, esa zona, ese país que era tan grande, esas ciudades que tenían otros nombres en esos entonces. Anduvo en Neápolis y fue en el año 49, 50, 51, 52. Fíjese, 4 años predicando en el segundo viaje, esperando para ir a Roma. Él quería ir a Roma, pero Dios le había dicho que tenía que hacer esto y esto. Le dio el plan. Es como nosotros. Venimos a predicar a Estados Unidos y nosotros queríamos agarrar para otro lado. Casi no iba a pasar como Jonás. El Señor dijo desde antes que teníamos que venir aquí a Chicago a predicar y a pastorear. Y nosotros nos queríamos ir para Florida. Nos trajo para acá. Nos queríamos ir para Texas. Nos trajo para acá. Nos queríamos ir para Houston y para California. Nos trajo para acá el Señor. Porque es así. Nosotros tenemos que abrir bien los ojos y ver qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y comenzar con lo que tenemos en la mano. Comenzar en el lugar donde Dios te ha puesto a ti. Pero no tienes que pedir gustos. Usa todo lo que tú puedas tener, pero cumple tu misión ahí donde estás. Pablo está diciendo aquí, de hecho yo no pude ir. Es lo que más deseaba, pero tenía que primero predicar en estos lugares para llegar donde ustedes. Está diciendo, y anduvo en el segundo viaje. Y se vino todavía el tercer viaje, porque en el segundo anduvo por Israel, en la parte norte, se fue para Siria, anduvo por las partes ahí hasta Grecia, imagínese usted. Fíjese que a Pablo le dieron una gran paliza, porque fue el primer predicador, salió de la parte del status quo, digámoslo así, de la parte de Israel, a predicar a otras sociedades. Imagínese usted. Y le dieron un paliza a los judíos, no querían permitirle. Estoy hablando de judíos cristianos también, que eran bien agresivos, no querían a Jesucristo solo para ellos también. En el tercer viaje sucedió lo mismo. El tercero lo tuvo en el año 53 y 56, fíjese usted. Y hasta que terminó el viaje. Aquí acaba de terminar el tercer viaje cuando está hablando sobre esto. De hecho, dice, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares, o sea, en estos 3 viajes, está diciendo ahí. Fíjese que esta parte a mí me costó escribirla, porque vieran qué triste cómo Pablo termina. Pablo en este momento está como emocionado. Dice, ay, aquí estoy mostrándole mi emoción, porque al fin voy a poder ir a visitarlos, porque acabo de terminar mi gran trabajo. Pero Pablo no se imagina lo que le viene. Le viene el cuarto viaje. Pero viera qué horrible le fue en ese cuarto viaje. Él no se imaginaba de qué manera iba a ir a visitar a Roma. Él pensó que iba a ir en primera clase, ahí en el avión. Bueno, en ese tiempo no había avión, ¿va? Se imaginó que iba a ir comiendo uvitas ahí, ¿verdad? Disfrutando. ¿Saben qué? Prisionero llegó a Roma, apaleado, golpeado llegó a Roma. Bueno, yo me estoy adelantando a la historia aquí. Pero regresando, Pablo aquí está diciéndole, al fin voy a poder ir a Roma. ¿Saben cuántas millas? O sea, ¿cuántas millas viajó Pablo? Adivine cuántas en los 3 viajes. 18,641 millas recorrió Pablo predicando en los 3 viajes. 18,641 millas. O sea, 18,641 miles. ¿Fíjese? ¿Puede creerlo usted? Tanto tiempo que no descansaba, no se daba ninguna vacations. Impresionante. Y ahora él está expresando que ya está en el momento en el cual va a poder al fin ir a Roma, le está diciendo. Le está escribiendo en la carta, al fin voy a poder llegar por allí. Fíjense. Ahora, yo estaba chequeando cuáles son las cartas que Pablo escribió
en orden. La primera carta que escribió fue Primera Tesalonicense, fíjese. La segunda que escribió fue Segunda Tesalonicense. La tercera fue Primera Corintios. La cuarta fue Segunda Corintios. La quinta fue Gálatas. Y hasta entonces escribió Romanos, que es la que hemos estado estudiando. Las demás que siguen, viera, le tocó escribirlas en la cárcel. Las demás, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Yo sigo pensando que Pablo fue el que escribió Hebreos. Hay una gran discusión entre los pastores, los teólogos, los eruditos, pero para mí fue Pablo. La doctora en teología, Becca Cali, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con Becca Cali? Pensamos que Pablo fue el que escribió la carta a los hebreos, ¿sí? Y de allí, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito. Fíjese usted, Romanos, se puede decir que fue la última carta que escribió Pablo, donde él está como relajándose. Al fin terminé los viajes, voy a poder ir a Roma, dice él. Y mire, lo que le sigue es la cárcel. Andar entre delincuentes, entre pandilleros, entre asesinos. Andar en barcos, en tormentas, naufragando. Quedando en el agua por 3 días, flotando. Imagínese usted, en maderas ahí flotando. Él no andaba quejándose. Fíjese cómo él decía: estad gozosos en todo tiempo, decía él. Orad sin cesar. Imagínese lo que él decía. Y él no es porque haya sido un pastor que ha pasado en una suite todo el tiempo. Es una gran enseñanza para nosotros. Vamos al punto 1 entonces. Pongamos el punto 1. Yo voy a toda esta parte de la Biblia traerla a la vida real para nosotros. ¿Qué es lo que nos enseña esta parte? ¿Qué nos enseña? Número 1, Pablo aquí nos enseña que nosotros pongámonos a las órdenes en ser parte de una función en el ministerio de nuestra iglesia local. Voy a explicarlo. El Señor quiere que tú, que estás escuchando este estudio bíblico, decidas de una vez por todas ponerte a las órdenes en el lugar donde te tiene. Becca Cali va a estar junto con Pastor Kerry coordinando directamente los voluntarios con el equipo completo sobre todos estos detalles. Necesitamos que tú des un paso adelante y digas: firme, yo estoy listo para que me pongan en una función que ustedes decidan. Y lógicamente nosotros vamos a hablar contigo para cuál es lo que a ti te apasiona hacer dentro de la iglesia. Vamos a chequear los dones que tú tienes, los talentos, para que tú puedas funcionar. Porque el Señor tiene un llamado para ti, porque el Señor tiene un propósito para ti. Y esta nueva etapa lo vamos a hacer. Vamos a comenzar. Vamos a hacerlo con los que quieren, con los que están decididos. Va a haber espacio para que todos sirvamos. Van a haber 2 servicios. Necesitamos bastante gente. Quiero que leamos el Romanos 15:23. Cuando decimos pongámonos a las órdenes en ser parte de una función en el ministerio de nuestra iglesia local, dice el 23 de Romanos 15: ahora que terminé mi trabajo en estas regiones, está hablando de los viajes, y después de todos estos largos años de espera, dice Pablo, tengo muchos deseos de ir a verlos a Roma, iglesia, les dice Pablo. Fíjese que en esta parte, hablando, porque yo estoy tratando de que usted me entienda el desenlace de este estudio que estoy dando. Ya a este punto que llegamos, aquí se puede decir que es una parte 2 que Pablo trata de enseñarnos a nosotros. Yo lo estoy trayendo a la vida real y Pablo lo explica así. Pablo aquí va a tratar como el detalle que menciona aquí en esta parte que seguimos, es que él lleva una ofrenda que recogió en varias iglesias, la lleva hacia Jerusalén para entregarla a la iglesia de Jerusalén y para que ellos puedan hacer ministerio, para que puedan ayudarle a la gente pobre, en esta parte en la cual en este momento vamos a entrar. Es la parte 2 de estos versículos que estamos estudiando. La primera parte, ¿cuál fue? Estaba mostrando los deseos y los proyectos que él tenía en su mente,
está como mostrando el interés de que quiere ir a Roma. Eso fue lo que acabamos de terminar. Ahora, la parte 2 que vamos a ver en este momento se trata de que Pablo quiere llevarle una ofrenda a la iglesia de Jerusalén, que están teniendo problemas con el desarrollo de su ministerio. Entonces, de esta manera yo traje a la vida real de nuestra viña el siguiente punto. Léalo conmigo, está en el punto 2, dice: apoyemos el ministerio de nuestra iglesia con ofrendas generosas. Apoyemos al ministerio de nuestra iglesia con ofrendas generosas. El Señor, si Él quisiera, pudiera dar todo para que nosotros tengamos abundancia y podamos hacer ministerio. Pero el Señor al mismo tiempo va haciendo eso que acabo de decir a través de sus hijos. Lo que Él nos da, nos provee que nosotros vayamos invirtiendo, y viene siendo parte de nuestros mismos hábitos, viene siendo parte de nuestra misma bendición que vamos recibiendo en el camino. Cuando nosotros damos, el Señor bendice, y es lógico. Es lógico. Yo no sé a quiénes les ha pasado. Algunos de ustedes les ha pasado que cuando han dado una ofrenda, usted dice: wow, yo di esta ofrenda sabiendo que necesitaba dinero, y de repente Dios por otro lado me dio una provisión mayor. Yo sé que a algunos les ha pasado, a mí me ha pasado continuamente. Entonces el Señor llama hoy a la iglesia: apoya a tu ministerio de la viña con una ofrenda generosa según como tú lo programes, semanal o mensual, como tú lo programes. Pero este es un hábito que está en la palabra. Y Pablo aquí está mostrando que él lleva en este momento una ofrenda hacia una iglesia, una ofrenda que él recogió en su comunidad, en las otras iglesias. Pero tú me dirás: pastor, pero ¿dónde está en la Biblia algo que mencione eso, de que tengamos que recoger ofrendas para invertirlas en la iglesia? Pues yo me imaginé que usted me iba a preguntar, así que vine preparado y aquí le traigo un versículo, pero son varios versículos, pero yo solo voy a 3 versículos nada más, porque no es el tema específico la ofrenda, sino que es el tema que estamos desarrollando, que son peticiones del pastor para una nueva etapa de la iglesia. Apoyar el ministerio de nuestra iglesia con ofrendas generosas. 1 Corintios 16:2, léalo conmigo. Pablo aquí tiene un precontexto, fíjense. Está hablando, ustedes me preguntaron, me dijeron que les explicara cómo está el proyecto sobre las ofrendas, sobre el hábito de ofrendar como hijos de Dios que somos. Dice él, y ahora dice, les voy a dar la siguiente dirección. 16 de 1 Corintios 2, el primer día de cada semana, dice él. Estaba refiriéndose al domingo, ¿verdad? Cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de un golpe, dice él. Fíjense, o sea, está explicando que este es un hábito de nosotros, la iglesia, recoger ofrenda para invertirla. Esto es bíblico. El problema es que hay personas que no son personas transparentes, han venido a crear un rechazo a hacer esto. Por eso es importante que tú escojas una iglesia transparente, una iglesia donde se maneje con mucha transparencia la inversión que nosotros mismos hacemos. Entonces aquí en 1 Corintios 16:2 dice, el primer día, fíjese, pega cabal domingo, mire, el primer día de cada semana, cabal lo que hacemos nosotros, ¿no? Los domingos en cita con Dios y el domingo en fiesta a Jesús. Dice 1 Corintios 16:2, el primer día, o sea, el domingo de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo a última hora. En pocas palabras está diciendo ahí, ¿verdad? Entonces, ahora usted me preguntará, pastor, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si hay alguien ahí que se aprovecha, hay personas ahí. Muchas veces han llegado personas a querer recaudar. Fíjense que tenemos un problema allá afuera, fíjense por favor, y mire, ve, y comienzan a estafar a las personas. Por eso es importante que nosotros escojamos un lugar donde vamos a asistir como iglesia, para que usted conozca a sus pastores, para que usted conozca a los líderes. Porque aquí Pablo se imaginó que alguien iba a preguntar hoy sobre esto y
continúa con el versículo 3 y el 4 y mire lo que dice. 3 y 4 de 1 Corintios 16. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Dice el 4, y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo también. O sea, aquí está explicando que él va a escoger personas que sean confiables dentro del equipo de su ministerio que él está dirigiendo. Entonces nosotros como iglesia recaudamos ofrendas. Hoy por hoy Vineyard es quien administra. Cada centavo de nosotros va directamente al edificio. Ellos están invirtiendo en la viña como parte de la iglesia de Vineyard. Tenemos un buen auditorio. En este mismo momento se está poniendo un mejor sonido. Se está pintando todo para cuando lleguemos va a estar bien lindo el lugar. Se está mejorando todo. Se va a invertir. Vamos a tener una representante en la directiva de Vineyard y la viña para que pueda ella comenzar a hablar sobre lo que la viña necesita. Pero es importante que nosotros cumplamos este hábito de ofrendar. Hay muchas veces en pandemia que algunas personas tuvieron problemas, dificultades. Nuestra benevolencia no los cubrió porque ya les había dado una vez. Y hay una política que la benevolencia de la viña, cada persona puede pedir una vez ayuda en el año para que haya más espacio para otros. Pero hubo un momento que una persona ya había recibido y dijo, yo necesito ayuda. Nos dimos cuenta que sí de verdad necesitaba. Entonces, ¿qué hicimos? El pastor, de una manera transparente, pidió ayuda a algunos, pero lo hizo el pastor, no lo puede hacer cualquier persona. Alguien que tú confías. Si tú asistes aquí, tú eres tu pastor porque tú confías. Tú sabes cómo se administra todo acá. Junto con varias donaciones, se juntaron, se mandó las facturas a todos, mandamos un recibo de que la persona lo recibió todo con detalle y todo salió perfectamente bien. Ayudamos a esa persona. Entonces aquí está hablando que nosotros tenemos que ayudar a los pobres, tenemos que ayudar al ministerio. Y Pablo en este caso fue el que hizo, el que preparó gente confiable para que lo hiciera. Ok, bien, continuemos entonces. Refiriéndome a lo mismo, como estamos poniéndolo en la vida real de la viña, lo estamos ya trayendo a este año 2021, lo que Pablo está tratando acá. Quiero que vean qué es lo que él estaba haciendo específicamente. Léalo conmigo y disfrútalo. Romanos 15:24 dice, estoy pensando, dice Pablo, estoy pensando viajar a España. Y aprovechando voy a ver un partido ahí del Barcelona, dice. Del Madrid no, del Madrid también. Pero Pablo dice así, estoy pensando viajar a España. David, tranquilo, David Díaz. Estoy pensando, dice Pablo, viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma, dice, o sea, en Italia. O sea que voy a ir a ver a la Juventus. Me detendré en Roma, dice, y luego de disfrutar de la compañía de ustedes. Pero está soñando Pablo aquí. Por un breve tiempo podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje, dice él. Él mismo sabe que le van a ayudar como pastor, como iglesia, para su ministerio. En este caso nosotros como viña, ministerio, necesitamos evangelismo, necesitamos hacer mucho movimiento en la iglesia, comida, nosotros mismos llevamos comida cuando hacemos nuestros convivios, ¿se acuerda usted? ¿Sí? Entonces, de esta manera está diciendo, necesitamos. Entonces, aquí Pablo está como soñando, porque mire, esto que menciona aquí él, ay Dios, nada que ver, viera. Algunos detallitos se dieron ahí, como por ejemplo pasó un buen momento, a pesar que estaba preso, le dieron permiso que se fuera a la casa de unos hermanos, pero andaba preso él en ese tiempo cuando sucede esto. Ay, dice, estoy pensando viajar a España. Me voy a ir a España a predicar, porque él siempre andaba predicando, evangelizando. Y cuando lo haga, después de España me voy para donde ustedes, para Roma, dice, ahí voy a llegar donde ustedes. Y luego de disfrutar con ustedes ahí, de ir al Six Flags con ustedes, de ir a la playa, de disfrutar con ustedes ahí, voy a pasar un tiempo nice con ustedes.
Luego ustedes podrán ayudarme con lo necesario para que yo pueda continuar mi viaje, dice él. Ahora miren el 25 del 15, dice: sin embargo, antes de visitarlos, debo de ir a Israel, dice, o sea, a Jerusalén, para llevar esta ofrenda a los creyentes de allá, dice. Fíjese, está hablando de que él lleva una ofrenda que se recaudó. Del hábito de ofrendar de las personas de las iglesias, ellos juntaron una ofrenda para llevársela a otra iglesia que estaba pasando penalidades. Y Pablo está mencionando esto acá. O sea, lo que antes les dije, que yo sueño, ¿saben qué? Voy a ir a España, luego de España me voy para Roma, pero antes de irme a España y a Roma, voy a ir a Jerusalén, dice, para llevarles esta ofrenda a ese ministerio que tiene problemas, dice Pablo en el 25. Pero luego mire el 26, mire lo que continúa. No, eso está buenísimo. Pues les voy a contar cómo fue que juntamos ese dinero, dice, las ofrendas, cómo está este hábito aquí con mis hermanos en las iglesias, dice. Pablo podría preguntarme a mí cómo está el hábito de las ofrendas ahí en IBE, Iglesia Viña Evanston. Si viniera a preguntar, yo podría decirle, estamos así, así, así. El porcentaje de personas que asisten a la viña, ¿cuántos ofrendan? Yo podría decirles. ¿Y cuánto más o menos? Yo podría decirles. Porque aquí Pablo está dando un detalle sobre eso. Mire lo que dice acá, pero sí está mencionando ese tópico sobre el ofrendar. Dice en el 26 del 15 de Romanos. Pues les cuento, dice. Todo el mundo, sí, Pablo, sí, cuéntanos. Los creyentes de Macedonia, o sea, la iglesia de Macedonia y la de Acaya, con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres, le dijo. O sea, de sus ofrendas juntaron una cantidad entre todos y la juntaron. La iglesia de Macedonia, la de Acaya, es como aquí dijéramos la iglesia de la viña, la otra viña de Gurní, la otra iglesia allá, entre todos, de las ofrendas normales que damos para nuestros ministerios, sacamos una parte para enviársela a una iglesia que tenía un problema allá. Eso es lo que están diciendo. Ahora, en el 27, chequéalo conmigo. Dice, pero lo tremendo es esto, miren, ¿saben qué? Lo hicieron con gusto. No se les anduvo rogando ni pidiendo. No, hombre, con gusto lo hicieron. Porque se sienten en deuda con ellos, dice, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de las buenas noticias por parte de los creyentes de Jerusalén. Jerusalén invirtió para llevar el mensaje a ellos, que ellos acaban de convertirse, y ellos de una manera como de gratitud lo están haciendo con mucho gusto, muy agradecidos con enviar esas ofrendas. Sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente, dice Pablo. Aquí lo que está pasando es que los apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, todos los discípulos de Jesús, cuando Jesucristo murió, y luego Jesucristo resucitó y luego ascendió al cielo, Él les dio una orden: váyanse, reúnanse en aquel cuarto que está allá, que se llama el aposento alto, y ahí esperen que el Espíritu Santo les toque a todos, llegue y caiga sobre ustedes. Cuando eso suceda, ahí va a iniciar la iglesia. Entonces eso pasó exactamente como Jesucristo lo dijo. 10 días después que Jesucristo subió al cielo, sucedió lo que Jesucristo les dijo a los apóstoles. Pero lo siguiente que hicieron los apóstoles, ¿saben qué fue? Predicar. Y así fue como llegó el mensaje a esos lugares que no eran judíos. Llegó la palabra hasta donde ellos. Entonces ellos, wow, dice, los mismos que nos predicaron a nosotros están teniendo problemas en su ministerio. ¿Cómo nosotros no vamos a enviarles una ofrenda? Dijeron. Juntemos de las ofrendas normales que nosotros damos acá para mantener nuestro ministerio, juntemos una sola entre varios y enviémoselas para que ellos puedan volver otra vez a estar bien en su ministerio, que ayuden a los pobres que hay en su iglesia, dijeron ellos. Eso es lo que está pasando acá. Ahora en Romanos 15:28 dice así: ahora, en cuanto yo entregue ese dinero,
y termine esa buena acción de los gentiles, o sea, hacia los judíos, o sea, los no judíos, dándole la ofrenda a ellos, enviándosela. Iré a visitarlos a ustedes de camino a España, dice él. Como quien dice, voy a ir a Jerusalén, les voy a entregar la ofrenda para que ellos puedan seguir con su ministerio, para que no tengan problemas, para que sostengan a todos los detalles que son normales en un ministerio. Si hay ahí la benevolencia, ahí las personas que tienen necesidades, que las puedan ellos administrar. Luego que yo llegue esa ofrenda a Jerusalén para ellos, me voy a ir para España, dice. Luego de España voy a pasar donde usted está diciendo ahí. Repito, léalo conmigo otra vez pues. En cuanto yo entregue ese dinero, dice 28 del 15 de Romanos, y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España, dice. Y fíjese que el 29 está él seguro de su identidad como apóstol, como pastor. Y yo estoy también seguro de mi identidad como pastor aquí, diciéndole lo siguiente, lo mismo que dice Pablo en el 29 del 15 de Romanos. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos, dice Pablo. Le está diciendo a los romanos. Eso pasó a pesar de las situaciones que vivió Pablo, fíjese usted. Yo puedo decir lo mismo. Yo estoy seguro que Cristo bendecirá con abundancia nuestro regreso a la viña. ¿Cuánto creen eso? El Señor va a bendecir, va a traer las almas que han de ser salvas a la viña. En el servicio de las 9 como el servicio de las 11. Con los grupos que vamos a hacer. El Señor va a proveer los voluntarios. El que quiera ser parte de esa bendición va a estar comprometido a hacerlo. Si tú no quieres, Dios va a proveer otro. Así es. Si yo en este momento diría, ¿saben qué, mis hermanos? Yo ya no quiero seguir con la viña, ya no quiero ser pastor. Les aseguro que Dios pone otro. Y mucho mejor que yo. Se lo aseguro. Pero el Señor tiene este tiempo específico para que tú entres en este equipo para cumplir el propósito de Dios como ministro que el Señor puso en ti. Función la que sea, recibir personas, ser amable, preparar el lugar, ofrendar, etcétera, etcétera, mover una iglesia. Este es el estudio bíblico de Cita con Dios de hoy. Discipulado de hoy, estamos en este momento. Ahora el 28 del 15 de Romanos. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos, dijo, a ustedes cuando venga de España. Yo voy a España y luego voy donde ustedes. Ahora, Romanos 15, 29 dice, el 29 sí es, el 29. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos, dijo el 29. Ahora, voy a ubicarlos según la temática de estos versículos. Les hablé sobre la parte 1, que me referí de que estos versículos están refiriendo de que Pablo primero está expresando que tuvo deseo de ir a Roma, pero que no se le permitió ir en ese entonces. Y en la parte 2 estuvimos estudiando en este tema de hoy que él tenía como encomienda llevar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén que estaban pasando por dificultades. Ahora la parte última, para terminar, quiero decirles, según los versículos, está Pablo mencionando en estos momentos que va a mostrarles sus sentimientos en este momento y les va a hacer algunas peticiones. Anota el punto 3. Oremos de día y de noche por el avance del evangelio y discipulado de nuestra iglesia local. Local quiere decir la viña, ¿verdad? En este caso, nuestra iglesia local es donde nosotros estamos ubicados. Repito, oremos de día y de noche. El hábito que tenemos, que vimos el domingo antepasado. Oremos de día y de noche por el avance del evangelio, o sea, para que lleguen las buenas nuevas a los que no conocen de Cristo, pues. Y por el discipulado, cita con Dios, para que la gente venga y sea nutrida, para que puedan ir y extender el evangelio, el ministerio de nuestra iglesia local. El 30 dice así, refiriéndome a esa parte de que oremos de día y de noche por el avance del evangelio. Aquí Pablo va a mostrar
el sentido de sus emociones. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué está mostrando? Su corazón lo está mostrando. Está mostrando su mente. Sus peticiones las está expresando. Romanos 15:30 dice: mis amados hermanos, después de todo lo que les mencioné, esa información que les di, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan en mi lucha, orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. ¡Wow! ¡Qué manera de expresarlo! Está pidiendo. Él sabe que lo mejor que le puede pasar es esa oración. Pablo estaba como presintiendo de algo que venía, y es lo que le vino. Viera qué tremendo. Tremendo, tremendo. Mis amados, dice, ahora que nosotros sabemos lo que le va a pasar, mire, usted puede distinguir más lo que está viviendo. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente, está casi llorando así con angustia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se unan en mi lucha, orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Y miren el 31, pídanle que me libre de lo que está en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Exactamente, miren. Ya Pablo casi hasta sabe lo que le viene. Pídanle en la oración de día y de noche que ustedes hacen por mí, que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de ahí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Miren, mi hermano, Pablo aquí está tan, pero tan actualizado con lo de hoy. Yo le pido, mi hermano y mi hermana, que le pida a Dios para que limpie y libre de todo problema la nueva etapa de la viña de Evanston. Oremos de día y de noche para que Dios prepare esta nueva etapa, que quite todos los detalles que puedan querer obstaculizar el avance del Evangelio en la viña de Evanston. Ora, por favor. A partir de hoy, ora específicamente por esta parte que Pablo está mencionando. Pídanle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios, dice. Personas que puedan estar contrarias, que puedan querer perseguir, personas que quieran detener la palabra, personas que quieran a través de sus religiosidades arruinar un plan de Dios, personas liberales que quieran venir y querer ensuciar la palabra, la santidad en la iglesia. Pídanle también que los creyentes estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén, dice. Romanos 15:32. Entonces, dice, por la voluntad de Dios podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros, dice. Pablo sabe que no importa cómo va a llegar las circunstancias. ¿Sabe usted todo lo que tuvo que pasar Pablo de aquí para allá para llegar a Roma? Se lo cuento después. Oye, Pedro, ahí fue donde pasó lo de la serpiente que lo mordió. Quedó flotando en el agua, que un barco se hundió. Pasó tantas dificultades. Es impresionante cómo Pablo es un gran ejemplo para nosotros, para que hagamos ministerios sin niñerías. Romanos 15:33 dice: y que Dios, quien nos da su paz, esté con todos ustedes. Amén. Y ahí cierra el capítulo 15, que se trató de tener el mismo sentir que Cristo tiene en tu vida diaria, en tu modo vivendus. Aquí en esta parte se menciona en el versículo 5 que Dios es el Dios de paciencia. Entonces Dios te quiere paciente a ti en tu regreso al edificio. Ahí mismo dijo que es el Dios de consolación. Dios te quiere a ti en íntima relación con Él para que Él te consuele, para que tú puedas consolar a los otros. Yo no podría consolar a nadie de mi iglesia si Dios no me consuela antes a mí, porque así es. El consuelo viene de Él a mí y luego yo lo reparto a los demás. Y eso no solamente para un pastor, es para todos ustedes, porque somos iguales en Cristo.
Si tú no tienes tus hábitos espirituales, tu relación cotidiana, no vas a poder ayudar a los otros. Solo va a ser una bocina con un ruido. Pero si tú tienes una relación cotidiana con Dios, tú vas a poder tener algo que darles a los otros. En el 13 dice el Dios de la esperanza. Dios quiere que nosotros tengamos esperanza en todo, que veamos las cosas completamente positivas en el sentido de buena de la palabra. El Dios de paz, dice 33, que acabamos de cerrar en este momento. La paz no importa la circunstancia, es la que tú tienes que llevar a las demás personas, como lo hemos hecho en esta pandemia, mi hermano. Gente que estaba bien destrozada, gente que perdió hijos, gente que perdió familiares con el coronavirus. Ahí llegó el sonidito de la viña de Evanston transmitiendo en Facebook y en YouTube, llevando paz a los hogares, gozo, bendición, ¿sí? Nuevas noticias. Estamos por regresar. Como dijimos el viernes pasado, tenemos que nosotros ir y hacer ministerio en la iglesia con humildad, reflejar a Cristo, mostrar respaldo con el poder del Espíritu Santo. Venimos con poder en el nombre de Jesús. Llegar bien planificados, como Pablo. Llegar con pasión, satisfacción y seguridad de lo que Él promete, lo cumple en el nombre de Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos llevas de tu mano. En Cristo Jesús. Amén. Esto ha sido todo por hoy. Hoy, viernes. Nos vemos el domingo. El tercer hábito. Vamos a predicar. Qué emocionante. No se te olvide el juguito de uvita, ¿ok? El juguito de uvita y el pan simple. Así que, listo. Que pase buenas noches. Bendiciones.